Buenas tardes a todos. Estamos aquí a 11 de junio 2014, comenzando un nuevo programa que se va a titular o se titula Notas sobre América culpable. Esto es como se titula este programa. Y vamos a hablar un poco sobre los propósitos de la obra y así pues entenderemos de qué trata. Para empezar, queremos entender el mundo actual tal y como es, lo cual es tremendamente importante, es el objeto de muchas disciplinas diferentes, sociología, de cierta forma antropología, ciencias políticas, economía, por nombrar algunos ha sido los más así destacables que me vienen a la mente inmediatamente. Entonces, queremos ver el mundo tal y como es para darnos cuenta, entre otras cosas, cómo estamos nosotros. Cuando hablo de nosotros, típicamente hablo de los países latinos de habla hispana, particularmente, aunque grosso modo incluiría, por ese nosotros incluiría, al decir países hispanos, tanto los países de la península ibérica, Portugal y España, como todos los países de Latinoamérica, de México para abajo, incluyendo Brasil. A la vez queremos entender por qué es como es y no de otra forma. ¿Okay? Cómo están las cosas y el por qué. Es muy importante entender el por qué. Una vez es un proceso esencialmente clínico. O sea, llega un paciente a cualquier tipo de clínico, médico, psiquiatra, cualquier tipo de terapeuta. Y lo primero que quiere saber el médico es cómo está el paciente, cuál es su problema. O sea, queremos tener un análisis del estado actual. Después toma un historial, cuando empezaron a mostrarse los síntomas que se presentan ahora mismo. Si te duele la espalda, cómo te duele, dónde te duele, cómo es el dolor, si es crónico o agudo, y después se localiza, se trata de calificar 0 a 10, cómo es intenso, etc. Cuándo duele más, cuándo son los movimientos que molestan más, menos, etcétera, etcétera. Y luego se pasa a tomar un historial de la patología, suponiendo que es una patología. Y creo que no hace falta ser un mago de la economía o de las ciencias sociales para saber que el mundo latino, hispano, está en un estado patológico y ha estado en tal estado por lo menos durante los últimos 500 años, porque pues desde la conquista, el descubrimiento, entre comillas, conquista de las Américas, y de hecho historiadores de la península ibérica apuntan a la decadencia de España justo en su punto de mayor auge, pero bueno, ya hablaremos más de ello. Para causar ese tema es en 1492 cuando se completa la reconquista de la península, se expulsan los judíos, los moros, etc. Ese es el punto de la decadencia, el punto de la futura grandeza, pero ahí está. Pero bueno, volviendo a eso, entonces queremos entender el por qué estamos como estamos y no de otra forma. Y para eso hace falta recurrir al historial, igual que con un paciente se le pregunta, bueno, ¿cuándo inició este problema? Por lo menos cuándo se dio cuenta, de qué forma, qué es lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera, y de ahí pues tratar de entender
la etiología, como decimos en las disciplinas clínicas, la etiología de la patología, y luego pues pasar al tratamiento. Esa es la idea. Tercer propósito de América Culpable es el estudio de América. Aquí cuando digo América me refiero a los Estados Unidos de América, ya que pues simplemente por su preponderancia han efectivamente usurpado el título de América, como si pues son los únicos dignos de ese título, los demás pues no, ni Canadá siquiera, pero no se lo merecen. Entonces, el estudio de América, ¿y por qué el estudio de América? Porque América juega un papel central en ese aprendizaje, en el aprendizaje de cómo están las cosas ahora, en el mundo actual, todo el mundo, y cómo hemos llegado a cómo están y por qué no son de otra forma. América juega un papel tremendamente importante en ese aprendizaje. Y aquí nos vamos a hacer unas preguntas esenciales, ya para ayudarnos a centrarnos en este proyecto de América Culpable. Número 1. ¿Por qué América domina el mundo? Y aquí pues hay subpreguntas. ¿Por qué 13 colonias británicas a finales del siglo XVIII fueron capaces de derrotar la gran superpotencia de su época? Lo que muchas personas no comprenden o no se dan cuenta es que la liberación de las 13 colonias del dominio británico no fue algo que tuviera que suceder, ni mucho menos. Fue una tremenda sorpresa, porque Gran Bretaña era la superpotencia del día y estas eran simplemente pues unas provincias. Entonces fue una tremenda sorpresa, pero es de gran importancia entender por qué, cuál era el mecanismo, cuáles eran los procesos, qué es lo que tenían esas 13 colonias que les dieron la capacidad contra las probabilidades de, por una parte, unirse y de otra parte, vencer a la gran superpotencia de sus tiempos. Conviene entender eso. ¿Por qué fueron capaces de unificarse en una sola nación? ¿Eh? Eso es importante también entenderlo. ¿Por qué se unificaron en una sola nación? ¿Por qué las 13 colonias decidieron no declarar su independencia, valga la redundancia, independientemente? Y por lo contrario, se unieron para formar una sola nación. Aquí, si hacemos una comparación así con la historia de Latinoamérica, ¿por qué no hay ese tipo de unidad entre los latinos? ¿Sí? De forma que se formaron muchos países, sí, por razones históricas, pero la Gran Colombia, por ejemplo, de Simón Bolívar, se deshizo en diferentes países. ¿Por qué no se mantuvo una unificación? ¿Por qué el impulso americano, Estados Unidos, fue de unificarse, con esa gran excepción de la guerra civil americana a mediados del siglo XIX, la guerra de secesión, como llaman algunos? ¿Por qué la tendencia ha sido de unificarse, mientras que en los países de Latinoamérica ha sido de separación? La historia de España ha sido una historia de autonomías y de impulso a separarse, que hay una pista. Pero incluso el estado de Texas, que fue una nación independiente por unos años, decidió ceder su independencia a favor de unificación con la Unión, cosa que no mucha gente sabe. Entonces, ¿por qué fueron capaces de unificarse en una sola nación? ¿Por qué América logra dominar naciones vecinas, tanto México como una variedad de pueblos indígenas, para extender sus fronteras? Estoy hablando de la América de Estados Unidos original, esas 13 colonias originales. ¿Por qué logran vencer a
otras naciones, pueblos indígenas y quitarle a México más de la mitad de su territorio nacional. ¿Por qué? Para extender sus fronteras hasta la costa extrema del continente, aumentando varias veces su territorio nacional. O sea, empiezan en lo que es el litoral atlántico, ¿sí? Y en pocas décadas acaban extendiéndose hasta el otro litoral pacífico y arrebatando la mitad del territorio nacional de México. ¿Por qué? Porque logra dominar el Nuevo Mundo y convertirse en una potencia mundial poco más de un siglo después de su independencia, mientras que los demás países de las Américas, con la excepción del Canadá, permanecen atrasados en su desarrollo social y económico. ¿Por qué logra imponerse como país al resto de las Américas? ¿Por qué surge como la potencia en el Nuevo Mundo, dominando al resto de los países, sobre todo al sur de sus fronteras, de nuevo de México hasta el cono extremo de Latinoamérica? ¿Por qué? Y avanza en un poco más de un siglo, no era la superpotencia que soy, pero un poco más de un siglo después de su independencia de Gran Bretaña, ya se veía una potencia, ya se había convertido en una gran potencia mundial. No una superpotencia, pero definitivamente en una potencia. ¿Por qué? ¿Por qué los demás países, los países latinoamericanos permanecen atrasados? Más preguntas. ¿Qué había de particular en esas 13 pequeñas colonias recién declaradas en país que logran su independencia con el Tratado de París en 1783 y que en poco más de un siglo se convierte en una potencia mundial, mientras que el resto de los países americanos, sobre todo los latinoamericanos, nunca se destacan en comparación? O sea, más o menos una extensión de la pregunta anterior. ¿Por qué comienzan tan pequeños y logran ahora ser la gran superpotencia del mundo, y mientras tanto ninguno de los países latinoamericanos ha logrado destacarse? De hecho, todos los países latinoamericanos, sin excepciones, son de tercer mundo, en vías de desarrollo, en vías para un tren que nunca llega. Número 2. Categorías de preguntas. ¿Domina América el mundo? Uno podría preguntarse para empezar. ¿Domina Estados Unidos al mundo? Pues su condición de última y única superpotencia diría que sí. Y el que no, pues ha estado como el personaje del folclore americano, Rip Van Winkle, que sale al bosque a cazar y se encuentra con unos duendes y empieza a jugar a los bolos con ellos y a tomar quién sabe qué bebida, y despierta como un siglo después. Pues no has estado presente en el mundo si no te das cuenta de esto. La presencia del poderío militar alrededor del mundo. Estados Unidos tiene bases militares alrededor del mundo, sobre todo en lugares estratégicos. Eso es una indicación de su dominio. El poder socioeconómico y político de sus empresas transnacionales. Eso no hay que subvalorarlo, no hay que menospreciarlo, porque la política americana y el ejercicio del poder militar americano han sido uña y carne, una con la otra. Eso también hay que entenderlo. La importancia financiera de sus mercados y del dólar americano. Otra indicación de que Estados Unidos domina el mundo. Presencia de bases militares en lugares estratégicos. El impacto internacional a todos los niveles, tanto de la guerra contra el narcotráfico como de la guerra contra el terrorismo global. Esos dos frentes, militares, paramilitares, de espionaje, etc., militares que manifiesta Estados Unidos a nivel global, es gracias a su dominio en el planeta. Si no tuviera la fuerza para imponer su voluntad, no podría existir ni la guerra contra el narcotráfico ni la guerra contra el terrorismo global.
La predominancia del inglés como lenguaje internacional del comercio y de las ciencias. Es el lenguaje prácticamente oficial de las ciencias. Casi todo el mundo, cuando publica algún descubrimiento, lo publica en inglés, y es el lenguaje en el cual la inmensa mayoría de los descubrimientos científicos están expresados. Lenguaje internacional del comercio, pues también. La imposición del sistema socioeconómico capitalista alrededor del planeta, eso es una manifestación de lo que habíamos mencionado, del poder socioeconómico y político de sus empresas transnacionales. Entonces vemos que de diversas formas Estados Unidos domina el planeta porque se impone económicamente, se impone militarmente. El capitalismo no solamente es un modelo económico, sino es un modelo socioeconómico. En realidad aquí tenía que poner la imposición cultural, Hollywood, el estándar de cultura que impone Hollywood a nivel mundial, se manifiesta de muchísimas formas. En la moda se manifiesta en la forma de pensar, obviamente la forma de gastar su dinero, lo que la gente quiere. Bien, ahora hay que ser un poco más precisos. ¿Qué parte o partes del mundo domina en particular? No domina tanto en China, por ejemplo, o en Rusia, como domina en México o en Colombia. ¿En qué consiste ese dominio? ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo se mantiene? ¿Cuál es el propósito del mismo? ¿Quién o quiénes se benefician de ello? No se benefician los muchachos del gueto. ¿Quiénes se están beneficiando del dominio americano? Todas esas son preguntas muy importantes. ¿Por qué los demás países de las Américas acaban siendo dominadas por América? ¿En qué consiste y cómo se manifiesta ese dominio a lo largo de los últimos 2 siglos y medio? ¿Por qué, de nuevo, reformulando la pregunta anterior, por qué acaban siendo dominadas los demás países? ¿Por qué acaban siendo dominadas por Estados Unidos? ¿Y en qué consiste y cómo se ha manifestado ese dominio a lo largo de los últimos 250 años? Ahora estamos hablando de historia, estamos hablando de economía, estamos hablando de historia militar. ¿Por qué los países latinos de las Américas han permanecido atrasados, tercermundistas, o sea, inestables políticamente, retrasados económicamente, desdichados socialmente, mientras que los países anglófonos, América y Canadá, se han destacado por su riqueza económica, por su prosperidad social y por su estabilidad política? O sea, en el ámbito político, económico y social, los países latinos de América son todo lo opuesto a lo que vemos en los países anglófonos, Estados Unidos y Canadá. De hecho, esto es parte de un perfil que se manifiesta a nivel internacional. Los países de la anglosfera, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, no creo que se me escape ninguno, tienen el nivel socioeconómico más alto, de lo más alto del mundo, y en comparación con los países de lo que se llama la hispanidad, a pesar de que más o menos tenemos la misma población, la disparidad entre la estabilidad política y el bienestar económico es tremenda. Y eso es algo que vamos a ver en este proyecto. ¿De qué es América culpable? Ya que se titula así, América culpable, ¿de qué es culpable? El ser rico no es causa de culpabilidad, el ser poderoso tampoco. El imponerse, ser más fuerte, más rico, más poderoso, eso no te hace culpable de nada. Pero aquí caben más preguntas. ¿Somos culpables también todos los que compartimos el continente con ellos y sin embargo no hemos ni remotamente sabido replicar el modelo de progreso y prosperidad americano en nuestros países hispanos? ¿Sí? O sea, hay 2 formas de ver esto de América culpable. América en términos de Estados Unidos, culpable,
y América en términos de todas las Américas culpables. Y aquí tenemos unos temas relacionados. ¿Cuáles han sido las condiciones ambientales, geográficas, climáticas, geológicas, etcétera? Las económicas, las sociales y culturales, incluyendo las religiosas, las políticas, etcétera, etcétera, que han conspirado, coludido, facilitado o colaborado con el dominio americano, tanto internas a América como externas a ella. ¿Qué es lo que ha ayudado? En el qué es el concepto más amplio de la palabra, de todos los ángulos. ¿Qué es lo que ha colaborado a este dominio? Nos interesa tratar de identificar cuáles son los aspectos culturales, quizás propiamente americanos, responsables por su éxito entre las naciones del mundo. O sea, podemos aquí mirar cuestiones, condiciones ambientales, geografía, climatología, geológicas, recursos naturales, etc. Pero luego están las cuestiones culturales, lo que ellos mismos, las personas aportan. Entonces nos interesa tratar de identificar cuáles son los aspectos de la cultura americana misma que hayan podido aportar, ser responsables por su éxito entre las naciones del mundo. Nos interesa el estado de la distribución de riqueza y prosperidad en el mundo actual. Hay patrones discernibles entre los de arriba y los de abajo. Tenemos que ver cómo está la riqueza, la prosperidad o la falta de ella, la pobreza y la miseria, cómo están distribuidos alrededor del mundo. Porque eso nos va a ayudar a entender, quizás, cuáles son las estrategias humanas, o sea, entra en la cultura, que son más competitivas, más aptas para la prosperidad y cuáles son las menos. De hallarse estos patrones, pues estamos buscando patrones. ¿En qué consiste? ¿Tiene la prosperidad americana algo que ver con estos patrones de distribución de riqueza, prosperidad y bienestar mundiales? Es decir, aquí estamos mirando a ver, de entre las naciones más pobres, hay algo en las culturas mismas, en las situaciones intrínsecas de estas culturas, de estos países, de estos pueblos, que los han hecho más predispuestos a contribuir a la riqueza americana. ¿Por qué es importante este estudio? Pues por una parte porque vivimos principalmente en un mundo en que los Estados Unidos directa o indirectamente ha creado y que el resto del mundo en mayor o menor medida ha dejado crear, que aquí hay una complicidad de alguna forma. El mundo actual es en buena medida lo que Estados Unidos ha hecho de él, pero también es en buena medida lo que el resto del mundo ha permitido, ya sea voluntariamente o involuntariamente, por cuestiones que investigaremos, cuestiones de sus propias costumbres, pero ha permitido que se forme. Pero no fue siempre así, y así ahora, brincando atrás de nuevo en la historia, vemos que en 1776, cuando Estados Unidos declara, las 13 colonias declaran su independencia en Gran Bretaña, las 13 colonias juntas apenas tienen 2.5 millones de habitantes. Que desde un inicio de 2.5 millones de habitantes, ahora con más de 300 millones de habitantes dominan el mundo. Otros países en el continente americano gozaban de mayor antigüedad, desarrollo cultural y hasta riqueza económica. México. Y sin embargo nunca lograron superar su condición de colonia tercermundista. ¿Qué sucedió ahí? El éxito americano, por lo tanto, nos dice mucho acerca del fracaso relativo de otros muchos países del mundo. Porque el éxito americano no es independiente del fracaso de los demás países. La capacidad competitiva de Estados Unidos
es un reflejo, la otra cara de la moneda, de la falta de competitividad de otros países. Teorías y perspectivas. Hay ciertas teorías, ciertas perspectivas que voy a presentar en cuanto a la cultura, comenzando sobre la psicología cultural, una disciplina nueva que yo estoy proponiendo, y sobre la naturaleza de la historia misma. Comenzamos con una nueva definición de la cultura. La cultura consiste en los patrones perdurables de adaptación ambiental, patrones de conducta, de pensamientos y de ideas y de emociones y valores de un grupo de personas que se transmiten a lo largo de generaciones. Patrones perdurables de adaptación ambiental. Hay que entender qué me refiero con eso. Por el ambiente me refiero no solamente al ambiente físico, al clima, a la geografía, la geología, etc. Durante una buena parte de nuestro desarrollo como especie, en eso consistía la cultura, fundamentalmente, en buena parte, en una adaptación al medio ambiente, a la temperatura, a la geografía, a la fauna, a la flora, cuáles son las plantas domesticables, cuáles son los animales, tanto domesticables como comestibles, etc. Buena parte de la cultura era una adaptación a ese ambiente físico, podríamos decir. Pero luego, sobre todo a partir del descubrimiento de las Américas en 1492 y lo que se conoce como la era de exploración de los europeos de finales del siglo XV a finales del siglo XVI, a mediados, cuando Europa empieza a explorar y extenderse y se forman los grandes imperios europeos, en el que fundamentalmente Europa se divide el mundo. Ya el mayor aspecto de ese ambiente en el cual los seres humanos tienen que sobrevivir ya no es ambiental físico, ahora es ambiental socioeconómico. El ambiente cambia. Ahora tienen que competir no contra las fuerzas de la naturaleza, sino contra otras fuerzas culturales, con sus tecnologías, con sus armas, sus gérmenes, etc. Número 2. Patrones persisten a nivel individual, psicológico y biológico, a nivel social, político y económico, cultural, y esos patrones dominan el transcurso de la historia. De nuevo las preguntas: ¿por qué de todas las excolonias europeas del Nuevo Mundo solamente las anglosajonas, pero no todas, han logrado el estatus de primer mundo? Cuando digo no todas me refiero a Jamaica, por ejemplo, estas colonias del Caribe, pero las que son predominantemente europeas en su población, son de primer mundo. Las que no, son de tercer mundo. ¿Por qué todas las excolonias hispanas, españolas y portuguesas permanecen como tercer mundo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué Europa dominó y su cultura sigue dominando el mundo? Y aquí es donde entra nuestro estudio de la obra de Jared Diamond, de Armas, Gérmenes y Acero. Vamos a entender, vamos a ver ese modelo de lo que él tiene que aportar para comprender por qué la hegemonía europea con respecto a los demás países. Otra perspectiva o teoría es la naturaleza fractal de la cultura. Generalmente hablando, un fractal es una figura geométrica irregular en la que una pequeña parte muestra una similitud al todo que pertenece. Dicho de otra forma, en una cultura, instituciones, partes pequeñas, relativamente pequeñas de la cultura, instituciones como la institución, la educación, como la religión, las instituciones religiosas, como la familia, ¿okay?
reflejan, manifiestan tremendas similitudes con la cultura en general y viceversa. O sea que hay una relación directa que se puede captar entre aspectos pequeños de la cultura y la cultura en agregado. ¿Sí? Entonces vemos una miniatura de la cultura en la familia, la vemos en los colegios, la vemos en las iglesias, las vemos en diferentes instituciones. Aquí hemos explicado una pequeña muestra institucional de una cultura revela aspectos generales de la misma. De igual forma, los aspectos generales de la cultura se manifiestan en sus instituciones. Entonces, de lo pequeño podemos entender lo grande, de lo grande vamos a poder entender mejor lo pequeño. Número 4. Existe una relación directa causal entre las características socioeconómicas de un país y su cultura. La prosperidad o falta de ella socioeconómica es una manifestación de la cultura. ¿Okay? Volviendo a uno de los temas con los que iniciamos esta presentación, que unas preguntas que nos hemos repetido de diferentes formas. ¿Por qué las 13 colonias lograron unirse? ¿Por qué las 13 colonias lograron dominar otros pueblos en su entorno? ¿Por qué se extendieron? ¿Por qué se convirtieron en una potencia en poco más de un siglo? ¿Por qué ahora son una superpotencia? Tenemos que entender la cultura. La cultura no está divorciada de ese éxito y de esa propensidad hacia el progreso de las Américas, de Estados Unidos, sino que es simplemente una manifestación de la cultura. Número 5. Las condiciones socioeconómicas y políticas de un país están fundamentadas en su cultura. Esto es parte de las teorías que vamos a ver, que voy a proponer o tratar de defender, exponer y tratar de defender en este estudio. Las condiciones socioeconómicas y políticas de un país están fundamentadas en su cultura y la cultura en su religión. Entonces vamos a ver aquí una cadena causal. Hemos dicho que el estado socioeconómico está fundamentado en la cultura. ¿En qué se fundamenta la cultura? La cultura se fundamenta en la religión. ¿La religión en qué se fundamenta? En el concepto de lo sagrado y su relación con el mismo. Entonces creamos así una jerarquía cognitiva afectiva que domina en todos los aspectos de una sociedad. Entonces pasamos de forma inversa en lo sagrado, lo que esa cultura considera lo sagrado y su relación con ella. La institución que organiza a los miembros de la cultura, de la sociedad, en términos de ese concepto de lo sagrado y la relación con ella, es la religión. La religión se va manifestando en los principios y valores, los patrones generales de esa sociedad, y eso lo entendemos como cultura, pero la economía y la política son propiedades que emergen. Sociedad, política y economía son propiedades que emergen de la cultura. Decimos que una sociedad es un grupo de personas que se organizan y se relacionan de acuerdo a una cultura. Es una definición así funcional de la cultura. Entonces tenemos lo sagrado y la relación con ello. Encima la religión. Encima de la religión tenemos cultura y propiedades que emergen de la cultura, que están íntimamente relacionadas con ella. Sociedad, economía y política. Aquí se desmenuza 5A, jerarquía cognitiva afectiva. Con cognitiva afectiva me refiero a cognitiva formas de pensar, afectiva formas de sentir, emociones. Jerarquía cognitiva afectiva social que comienza con el concepto de lo sagrado y nuestra relación con él. B. Ese concepto y esa relación se formaliza socialmente a través de la institución de la religión, de la cual la cultura es una manifestación directa o indirecta. La sociedad viene a ser la manifestación expresada, vivida, activa de la cultura, siendo
la política y la economía, dos aspectos más dinámicos y manifiestos de esa sociedad y por extensión de la cultura, de la religión y lo sagrado de la misma. O sea, que podemos ir del concepto de lo sagrado y nuestra relación con él, hasta la economía y la política de un pueblo. ¿A dónde nos lleva ese tipo de análisis? Pues nos lleva a, por ejemplo, explicar, entender por qué los países más religiosos son los más pobres, son los que mayor inestabilidad política tienen, mayor corrupción, mayor impunidad. Para lograr cualquier cambio social, esto es un corolario, o sea, una extensión, una consecuencia, para lograr cualquier cambio social o económico perdurable hay que cambiar las raíces, el ADN, por decirlo de alguna forma, de la cultura misma, comenzando por el concepto de la relación con lo sagrado y la religión. De ahí que pocos países excoloniales hayan o vayan a lograr superar su condición tercermundista, porque está arraigado esa condición tercermundista que se manifiesta en la política, en la economía y en la sociedad, está arraigado en la religión, en su concepto de lo sagrado. Eso es muy difícil de cambiar. Y mientras que no se reconozca que ahí está el problema, y mientras que no se campañe activamente, agresivamente, radicalmente a cambiar ese problema, no puede haber prosperidad, no puede haber cambio socioeconómico, político en ese país. Y adelantándonos un poquito, si queremos entender la raíz del éxito americano, se puede comprender fácilmente entendiendo su concepto de lo sagrado y su relación con él en las 13 colonias. Y de ahí directamente podemos progresar para comprender por qué la política, la sociedad y la economía de Estados Unidos. Otra teoría, la psicología y hasta el trastorno de personalidad de una cultura se puede analizar y diagnosticar igual que si se tratara de un individuo. O sea, podemos ver una cultura como si fuera una persona, simplemente revisando tanto el expediente histórico como el récord de su condición actual. Igual que una persona, cuando un psicólogo diagnostica a una persona, pues dos cosas precisa una representación de sus patrones actuales, conducta, pensamiento, emoción, y necesita un historial de esas conductas, y de ahí se pasa a la diagnosis. Pues una de mis teorías aquí es que se puede hacer lo mismo con una cultura, analizando cuál es su estado actual y analizando el récord, o sea, su historia. 7. En términos de adaptación al medio ambiente, la cultura de un pueblo es análoga a la biología de una especie animal. Lo mencioné así de paso anteriormente. Inicialmente la cultura humana se centraba o surgía principalmente en la adaptación al medio ambiente en términos de propiedades o características físicas. El clima, la geografía, la geología, o sea, la disposición tridimensional de la tierra, lo que había debajo, la riqueza, los recursos, el clima, etc. Si hay muchos ríos, pocos ríos, lagos, si es una isla, todo eso. La fauna, los animales, la flora, todo eso. Entonces las culturas humanas eran en buena parte una adaptación a ese medio. Se desarrollaban patrones de comportamiento, de conducta, de pensamiento, de emociones en términos a la supervivencia dentro de ese medio. Sin embargo, con la globalización del mundo, a partir de la era de exploración de los países europeos, ya el ámbito de competitividad, de supervivencia para el ser humano no es tanto el físico,
sino ahora es la relación con otras culturas. Entonces, el ámbito en el cual los países o los pueblos tienen que competir para sobrevivir no es tanto lo físico, sino ahora es las estrategias competitivas de otras culturas. Entonces, a partir de esa globalización, digamos, momentos en el siglo XVI, las culturas se convierten en estrategias competitivas, o se pueden analizar desde esa perspectiva. Estrategias competitivas, no tanto de supervivencia ambiental, sino de competición, supervivencia contra otras culturas. De esa forma, se puede hablar de culturas mejores o culturas peores. Continuamos. El gran ambiente, o en el gran ambiente socioeconómico, político y militar global, algunas culturas, las coloniales, se encuentran mal adaptadas para competir exitosamente con las más exitosas, y como consecuencia se han formado adaptándose a posiciones sumisas, serviciales, tercermundistas. Eso es una consecuencia. Si pueblos indígenas, antes de la colonización española, estaban perfectamente adaptados a su medio ambiente, vamos a suponer los Yanomamo en el Amazonas, por ejemplo, estaban perfectamente adaptadas y por lo tanto eran una cultura exitosa. Una vez que tienen que adaptarse, competir no ya en ese ambiente, sino ahora en el ambiente global, socioeconómico, político y militar del mundo, o sea, el europeo, que está impuesto por las culturas europeas. Entonces, esa cultura ya no es competitiva, ya no puede sobrevivir, es una cultura obsoleta. Y en muchos casos lo que sucede es que las culturas que fueron colonizadas no logran adaptarse a este nuevo ambiente europeo para ser competitivas con los europeos, sino que ahora se adaptan a la posición de sumisión, o sea, de países colonizados, crean una nueva cultura. Ya no es la cultura de sus ancestros indígenas, es una nueva cultura donde se adaptan a la falta de prosperidad, a la miseria, etcétera, propia de un país colonizado. No tienen el conocimiento, el hábito, los patrones necesarios para, como hicieron países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, no tienen ese conocimiento, esos hábitos, esas costumbres, esos patrones para competir activamente, exitosamente con los europeos, así que se mantienen en esta posición de servidumbre a los europeos, lo que conocemos como tercermundismo. Entonces, continuando, repasando, en el gran ambiente socioeconómico, político y militar global, algunas culturas, las coloniales, se encuentran mal adaptadas para competir exitosamente con las demás y como consecuencia se han formado adaptándose a posiciones sumisas, serviciales, tercermundistas, mientras otras culturas más emprendedoras y que muestran un hábito de la lectura, por ejemplo, lectura analítica, un alto nivel de alfabetismo científico, un reducido, comparativamente hablando por lo menos, nivel de religiosidad, se han adaptado para ser especies dominantes en este ambiente. La cultura es la nueva especie en el mundo global. La cultura es la nueva especie. De forma que ya se pueden categorizar a las personas no biológicamente por raza, sino culturalmente, socioeconómicamente, competitivamente por cultura. Y el mercado global, el mundo globalizado, con las nuevas reglas o las nuevas características
económicas, políticas, incluso militares, se forma un nuevo ambiente. Y el nuevo ambiente tiene nichos. Y algunos son los apex depredadores y otros están al fondo del escalafón ecológico. El tercer mundo está al fondo, donde el primer mundo vive gracias a la explotación de sus recursos y de su mano de obra barata, de la misma forma que los lobos viven de la explotación de los renos o de los alces o de los ciervos u otros animales. Número 8. En el transcurso de nuestra investigación trascenderemos fronteras geopolíticas, barreras disciplinarias, épocas históricas, tabúes sociales y religiosos y emprenderemos una nueva forma de interpretar el pasado para analizar el presente y mejor comprender y quizás hasta predecir el futuro. Vamos a explorar en detalle docenas, más de 100 obras de estudio, libros, artículos, documentales sobre temas concernientes a nuestro proyecto, extrayendo de sus páginas sonidos e imágenes, datos, hechos, ideas, acontecimientos, patrones, modelos y teorías, todos relevantes al proyecto. A lo largo de este curso tomaremos el tiempo de investigar a fondo numerosas de esas fuentes. Entonces, una de esas fuentes, como sabemos, es el modelo histórico de Jared Diamond, Guns, Germs and Steel, Almas, Gérmenes y Acero. Uno de los muchos, porque hay mucho que investigar. Número 9. El propósito del proyecto no es solamente la creación de una obra teórica, sino de un sistema computacional que permita simulacros sociogeopolíticos del desarrollo de culturas y del avance de civilizaciones a lo largo de la historia. Lo que quiero decir aquí es que la idea es acompañar este proyecto con una herramienta que sirva para simulacros computacionales, de forma que se pueden hacer simulacros cambiando ciertos parámetros. Por ejemplo, si se cambiara la religiosidad, tanto en intensidad como la naturaleza de la religiosidad en un país como México, por ejemplo, ¿cómo sería su futuro? Podríamos predecir cómo en 10, 20, 30 años sería el futuro de este país. Y eso es una parte muy interesante, muy emocionante para mí, ya que un buen componente de mi formación profesional e intelectual ha sido como ingeniero de software. Número 10. Por último, responderemos a la acusación implícita de la culpabilidad de los Estados Unidos de América. ¿De qué es América culpable? Ya que se titula así la obra. Simplemente, de crímenes contra la humanidad a lo largo de su historia con el propósito de fomentar los intereses sociales y políticos de la cultura angloamericana, de tal forma que dicha criminalidad se ha convertido, o quizás siempre fue, la característica más determinante y más distintiva de su cultura. Claro, eso cabe hacerse, nos lleva a hacernos un par de preguntas de inmediato. Por ejemplo, ¿ha sido América el único país culpable de crímenes contra la humanidad? No. De hecho, la historia de Latinoamérica ha estado repleta, la historia moderna de Latinoamérica, repleta de crímenes contra la humanidad, crímenes contra indígenas, crímenes contra negros, mestizos, contra todas sus poblaciones socioeconómicas privadas, pero hasta qué punto, de qué forma, vamos a ver discrepancias entre lo que Estados Unidos ha profesado ser desde su declaración de independencia
y los valores de libertad y igualdad, ¿okay? Y lo que de verdad ha sido la realidad, mientras que otros países en el mundo nunca han presentado ese tipo de frente, ni para sí mismos ni para otros. Entonces, eso es algo que vamos a investigar en sumo detalle. Y aquí termina nuestra presentación, vamos a tomar un descanso y luego abriremos para preguntas. Buenas tardes a todos, estamos aquí a 11 de junio 2014, comenzando un nuevo programa que se va a titular o se titula Notas sobre América culpable. Esto es como se titula este programa, y vamos a hablar un poco sobre los propósitos de la obra y así pues entenderemos de qué trata. Para empezar, queremos entender el mundo actual tal y como es, lo cual es tremendamente importante, es el objeto de muchas disciplinas diferentes, sociología, de cierta forma antropología, ciencias políticas, economía, por nombrar algunos, ha sido los más así destacables que me vienen a la mente inmediatamente. Entonces, queremos ver el mundo tal y como es, Américas, y de hecho historiadores de la península ibérica apuntan a la decadencia de España justo en su punto de mayor auge, pero bueno, ya hablaremos más de ello. Para causar ese tema es en 1492 cuando se completa la reconquista de la península, se expulsan los judíos, los moros, etc. Ese es el punto de la decadencia, el punto de la futura grandeza, pero ahí está. Pero bueno, volviendo a eso, entonces queremos entender el por qué estamos como estamos y no de otra forma. Y para eso hace falta recurrir al historial, igual que con un paciente se le pregunta, bueno, ¿cuándo inició este problema? Por lo menos cuándo se dio cuenta, de qué forma, qué es lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera, y de ahí pues tratar de entender la etiología, como decimos en las disciplinas clínicas, la etiología de la patología, y luego pues pasar al tratamiento. Esa es la idea. Tercer propósito de América culpable es el estudio de América. ¿Cuál es su problema? O sea, queremos tener un análisis del estado actual. Después toma un historial, cuando empezaron a mostrarse los síntomas que se presentan ahora mismo. Si te duele la espalda, cómo te duele, dónde te duele, cómo es el dolor, si es crónico o agudo, y después se localiza, se trata de calificar 0 a 10, cómo es intenso, etc. Cuándo duele más, cuándo son los movimientos que molestan más, menos, etcétera, etcétera. Y luego se pasa a tomar un historial de la patología, suponiendo que es una patología. Y creo que no hace falta ser un mago de la economía o de las ciencias sociales para saber que el mundo latino, hispano, está en un estado patológico y ha estado en tal estado por lo menos durante los últimos 500 años, porque pues desde la conquista, el descubrimiento, entre comillas, conquista, para darnos cuenta, entre otras cosas, cómo estamos nosotros. Cuando hablo de nosotros, típicamente hablo de los países latinos de habla hispana, particularmente, aunque grosso modo incluiría, por ese nosotros incluiría, al decir países hispanos,
tanto los países de la península ibérica, Portugal y España, como todos los países de Latinoamérica, de México para abajo, incluyendo Brasil. A la vez queremos entender por qué es como es y no de otra forma. ¿Okay? Cómo están las cosas y el por qué. Es muy importante entender el por qué. Una vez es un proceso esencialmente clínico. O sea, llega un paciente a cualquier tipo de clínico, médico, psiquiatra, cualquier tipo de terapeuta. Y lo primero que quiere saber el médico es cómo está el paciente, cuál es su... América. Aquí cuando digo América me refiero a los Estados Unidos de América, ya que pues simplemente por su preponderancia han efectivamente usurpado el título de América, como si pues son los únicos dignos de ese título, los demás pues no, ni Canadá siquiera, pero no se lo merecen. Entonces, el estudio de América, ¿y por qué? ¿Por qué el estudio de América? Porque América juega un papel central en ese aprendizaje, en el aprendizaje de cómo están las cosas ahora, en el mundo actual, todo el mundo. Y cómo hemos llegado a cómo están y por qué no son de otra forma. América juega un papel tremendamente importante en ese aprendizaje. Y aquí nos vamos a hacer unas preguntas esenciales, ya para ayudarnos a centrarnos en este proyecto de América culpable. Número 1. ¿Por qué América domina el mundo? Y aquí pues hay subpreguntas. ¿Por qué 13 colonias británicas a finales del siglo XVIII fueron capaces de